de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya estamos a pocos minutos, Flor, de dar inicio también a antesala también ya de hoy por la noche, también un poderoso servicio lleno de la gloria y la presencia de Dios, pero sabemos que Betel Radio viene llevando hasta sus hogares una programación muy especial y en esta oportunidad vamos a ya compartir el inicio de este programa a través de la prédica. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos escucha a través de nuestras redes sociales. En nuestro Facebook usted nos puede ubicar como Betel Radio. Estaremos comentando el testimonio y también dando sus reportes de sintonía, saludos que usted nos pueda hacer llegar a todas nuestras plataformas de redes sociales. Así es, Belén, y ya haciendo la invitación a todos nuestros amigos que puedan compartir la publicación en Facebook para que también sus amigos puedan ver cómo Dios puede sacar a hombres y mujeres que están metidos en vicios. Hace unos días estuvimos escuchando también un testimonio poderoso acerca de sanidad, cómo Dios restaura a las familias, cómo Dios sana de enfermedades incurables, y el día de hoy vamos a conocer el testimonio de Jesús Núñez, que fue libertado del heavy metal, pero antes de eso vamos a escuchar el siguiente informe. Informe especial. El heavy metal, o simplemente metal pesado, es un género musical que nació a mediados de los años 60 y a principios de los años 70 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y por voces generalmente agudas. Durante muchos años, este género musical ha sido relacionado con el consumo excesivo de drogas, ya que estos alucinógenos son utilizados como fuente de inspiración por los artistas para crear la letra de cada canción. Diversos testimonios revelan que en este mundo sonoro, un 90% de los cantantes consumen marihuana, cocaína, perico, crack, éxtasis y entre otras drogas antes de dar un concierto. De esta forma, los artistas aseguran ofrecer un mejor espectáculo a todo el público asistente. Cabe resaltar que en la gran mayoría de los conciertos de heavy metal, lo que más predomina son las drogas, el libertinaje sexual y el alcoholismo. Producto de estos excesos, cientos de jóvenes pierden la vida a cada instante. Entonces, Flor, escuchábamos este importante informe, un poquito más conociendo el significado de la música y de este mundo que realmente es algo muy vasto en lo que es música, temática y profundidad también de los mensajes. Igual en este mundo se ven inmersos también personas en las drogas, en el suicidio y en enfermedades también psicológicas. Así es, Belén, estudios señalan que la falta de afecto familiar desencadena adicciones y conflictos emocionales, y el día de hoy vamos a estar conversando vía Skype con nuestro hermano Jesús Núñez desde España, quien le damos ya la bienvenida también al programa a través de la prédica. Hermano, para iniciar, quisiéramos preguntarle qué tanto influyó su entorno familiar para que usted se viera inmerso en este mundo del heavy metal. Bueno, verdaderamente, como sobre los 18 años, cuando mi mamá tuvo mi hermano pequeño por parte de mi padrastro, entonces a partir de ahí como que se olvidaron de mí, y entonces yo necesitaba mucha atención y no la encontraba en casa, en la familia. Papá y mi mamá se rompió la familia cuando yo era un bebé, entonces me llevaron con mi abuela con la que viví durante 9 años. Ella era una persona y un tío soltero también, ellos me criaron. Entonces yo ya empezaba a ver en el colegio, ¿verdad?, los chiquillos que tenían a su papá, tenían a su mamá, y yo también quería, porque ella tardaba muchísimo tiempo, fui engañado por mucho tiempo, ya vendremos a verte, y venía de año en año venía a verme, entonces yo no entendía lo que estaba pasando en ese lugar. Y a la edad de 5 años ya me empezó a llamar la atención, ¿verdad?, las películas de terror, y yo empezaba a ver películas allí en casa de mi abuela, porque era un ambiente, hermano, muy negativo. Mi abuela siempre era una persona que deseaba cada día, cuando le preguntaban cómo se encontraba, ella solo quería morirse, y mi tío era trabajar, y era un hogar muy triste en el que me fui desarrollando con mucha falta de cariño, de afecto, y
y la verdad es que no sabía cómo buscar y ya el enemigo me tomó desde chiquitito, tenía pesadillas terribles, unas experiencias muy feas con el mismísimo infierno, hermanos, y a partir de ahí ya el enemigo me tenía como marcado, como me dijo muchas veces el pastor Carlos Medina. Y bueno, así como muchos jóvenes se vinculan en el mundo de las bandas y buscan alguna manera de sentirse queridos o de llamar la atención o querer ser algo importante, pues ya empecé a escuchar ahí con algunos amigos y poco a poco, sin darme cuenta, cuando me quise dar cuenta me fui metiendo poco a poco en ese mundo, hasta que llegué a conocer ya pues sacerdotes satánicos, y mi pareja en ese entonces, ella practicaba la brujería, y entonces fueron 19 años verdaderamente cuando mi personalidad cambió por completo y me fui hundiendo también en el mundo de las depresiones y ese mundo que yo en mi ignorancia nunca me reuní para hacerle un ritual de daño a nadie, pero ellos sí practicaban el vudú y me tatuaban mi cuerpo y bueno, pues en los conciertos, está así tal y como es un culto que le hacemos al Señor, yo en la ignorancia me metía en esos lugares para tratar de soltar la rabia que tenía dentro. Pensaba que yo allí me iba a desfogar toda la ira que tenía dentro de mí, el odio, por una infancia también muy marcada. Y bueno, pues transcurrieron 19 años de mi vida en ese mundo, que es un mundo muy terrible, que poco a poco esa música, el alma va absorbiendo, ¿verdad? Toda esa negatividad y todo ese alabar a la muerte y esas cosas que yo pensaba que simplemente eran escuchar música, pero tenían una influencia verdaderamente mortal, que me llevaron a intentos de suicidio. Bien, entonces, hermano Jesús, usted nos comentaba en relación cómo desde su infancia repercutió todo ello para que usted pueda ingresar a este mundo de la música del heavy metal, pero quisiéramos también consultarle en relación si también se vio envuelto en el mundo gótico, tal vez también ritos satánicos. Primeramente, el mundo del heavy metal tiene muchísimas ramas, ¿verdad? Muchos géneros. Entonces yo empecé pues típicamente aquel que va con una simple camiseta negra, con un mensaje subliminal ahí del mismo infierno, ¿no? Del grupo que está representado o de cualquier otra cosa, de un concierto, ¿no? Y entonces pues poco a poco ahí se va metiendo uno en ese mundo y va cambiando de géneros conforme va pasando el tiempo, porque verdaderamente hasta que no he llegado a los caminos del Señor, que Dios me ha mostrado, que yo no me encontraba en ningún lugar, yo decía, esto no es para mí, y iba cambiando de género, sin darme cuenta el enemigo me estaba como llevando a otros niveles, ¿verdad? Hasta que acabé en el mundo gótico, ya andaba como vampiro y uno de mis ídolos mayores en aquel tiempo era un cantante que se llamaba Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson. Entonces yo era un fanático de él y así me vestía como él y acabé finalmente en el mundo también del vampirismo y en el mundo gótico. Y mi familia, pues, claro, lo tenían como una cosa normal, porque el mundo no entiende cuando una persona está metida en esos temas. Bien, escuchábamos respuesta del hermano Jesús Núñez, quien contaba acerca de cómo se ha ido involucrando en ritos satánicos y en todo este mundo de la música del heavy metal. Hermano, quisiéramos también que usted nos responda si a la par de llevar este estilo de vida de música, alcohol, también cayó en el vicio de las drogas. Bueno, realmente no te das cuenta cuando eso te va atrapando. Verdaderamente... yo aparte ya consumía drogas desde los 13 años, es decir, que antes de empezar a escuchar esta música yo tenía muchos años ya de consumo de droga, porque al ser un niño prácticamente olvidado, entonces también mis papás, bueno, mis padrastros eran traficantes de droga, entonces claro, yo ya llevaba una experiencia con las drogas grandes y al llegar a ese mundo pues eso se hizo todavía mayor, ¿verdad? Muy destructivo, hermano, era una cosa terrible porque esos conciertos cuando terminaban uno solamente se quería suicidar, así, realmente lo que el alma había absorbido en ese lugar era muerte, era suicidio, era violencia y eran cosas espantosas, por eso acabé en los psiquiátricos y en intentos de suicidio muy graves.
que eran los cambios, que realmente son espíritus que... Bien, entonces escuchábamos que a la par del mundo del heavy metal, pues nuestro hermano también se vio envuelto por el mismo entorno familiar. Flor, tener familia, su padre era traficante de drogas, su familia también consumía este tipo de estupefacientes, pero él también cayó en ese vicio de las drogas. Así es, Belén. Es muy triste de verdad que él nos pueda contar cómo desde muy pequeño fue involucrándose en este mundo y sabemos que ha sido muy difícil para él poder salir de todo este entorno, ya que en su familia también encontraba los vicios, el alcohol, la música, pero sabemos que Dios hace grandes cosas. Bien, hermano, quisiéramos seguir conversando con usted, quisiéramos consultarle cuándo cambió su carácter y su personalidad en relación al entorno familiar. Amén. Antes de involucrarme en lo que es en la música, aunque consumía drogas y esas cosas, era una persona alegre, ¿no? Un muchacho de la broma, ¿no? A mí me gusta también la broma cuando uno se puede hacer. Y era una persona alegre, que me reía mucho, pero cuando ya me empecé a emerger en ese mundo, mi carácter se volvió introvertido. Y entonces nació mi hermano por parte de este padrastro. Y entonces ya totalmente me olvidaron. Fue una adolescencia durísima, donde necesitaba apoyo, donde necesitaba que alguien me parara los pies un poco, me llamaran un poco la atención para sujetarme un poquito. Y como nadie me hacía caso, pues claro, poco a poco pues iba cambiando de personalidad, hermana, porque en la psiquiatría me llegaron a sacar cuatro diagnósticos. Uno de ellos era bipolar, que eran los cambios, que realmente son espíritus que a uno le cambian la personalidad, hasta la forma de actuar y todo. También tenía mucha falta de afecto, esquizofrenia afectiva, le llaman ellos. También otro que se llama maníaco depresivo y esquizofrenia paranoide. O sea que eso era un cambio de personalidad casi por momentos, hermano. Era una cosa muy, muy terrible. El enemigo me había tomado por completo y gracias al impacto evangelístico también en la revista Impacto, que cuando di el testimonio para la gloria de nuestro Dios, pues yo me enteré, pude saber, gracias a Dios, que tenía espíritus violentos dentro de mí, que eran los que me hacían autolesionarme y golpearme casi a diario, hermano. Una cosa muy terrible. No, hermanos, cuando llegó un momento de mi vida que no sentía ningún tipo de dolor físico. O sea, yo me partía los huesos de las manos, casi que me quitaban un yeso, me recuperaba y al poco tiempo me lo volvía a romper, o me hacía cortes en los brazos, a veces superficiales para llamar la atención también, pero, perdón, se ha movido, gloria a Dios. Perdón, hermano, que se ha movido un cable. A ver, que se oye el ruido aquí, pero... Gloria a Dios. Ahora. Amén, amén. Disculpe, es que el auricular está un poquito estropeado. Vale, ahora. Entonces, pues claro, llegó un momento, hermanos, que el enemigo verdaderamente me había tomado ya. Y un intento, como es el Señor, ¿verdad? Cuando tiene planes con una vida. Yo recuerdo que vivía en un barrio que estaba completamente todo en obras, o sea, el asfalto estaba levantado porque iban a meter unos tubos. Y entonces ahí el enemigo me atrapó, me tomó y yo tenía un arma blanca grande de cocina en mi habitación y ya sentía que ese era el momento de irme de este mundo, ya no podía aguantar más. Y entonces fue un intento de suicidio que prácticamente me llevaron un cadáver al hospital. Yo no sé cómo llegó la ambulancia allí y gracias a Dios que mi hermano menor pues pudo estar por allí y me agarraron a tiempo porque me hizo unos cortes muy graves en el cuello y me tuvieron que operar del brazo izquierdo porque prácticamente casi me lo dejo allá en la bañera el brazo y fue una cosa muy, muy dura, pero las puertas del infierno, hermanos, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Bien, sabemos que entre la problemática situación en la que usted se encontraba, hermano Jesús, lo llegaron a internar en una clínica psicológica, psiquiátrica. ¿Cómo fue su experiencia en este lugar? Lo que es, hermanos, con todo el respeto que merece la psiquiatría, yo sé que hacen un gran esfuerzo humanamente,
pero nosotros sabemos por la misericordia de Dios que contra el mundo espiritual no se puede combatir con los fármacos, ¿verdad? Yo en mis propias carnes he sufrido cómo han experimentado con mi vida, me he sentido como una rata de laboratorio y he visto como los mismos doctores, que también a veces es una minoría quizá, ¿no? Pero hay muchos que también creen en la reencarnación y se mueven en mundos peligrosos y están recibiendo ahí un paciente y otro, y nosotros sabemos, hermanos, que esto es un festín de demonios. Entonces ellos, yo creo que, tomado por el mismo enemigo también, destruyen familias enteras, porque con mi vida han querido negociar con mi propia familia y he visto cómo personas, seres humanos se han quedado allí olvidados de por vida y siendo usados por la psiquiatría como ratas de laboratorio, hermanos. Y es muy triste, la verdad es que es una cosa muy triste. La verdad es que es una cosa muy triste. Dios hace cosas inexplicables. Hermano Jesús, para ir ya culminando con la entrevista, el lema de nuestra convención es predica con responsabilidad y unción. ¿Cuál fue su primer encuentro con Jesús y quién le predicó? Sí, me alegro mucho de que me haga esa pregunta, hermana, porque la verdad es que la misericordia de Dios es tan grande cuando tiene tratos con una vida, ya que el Señor me dejaba un puntico de luz pequeñico para que no dijera toda la verdad de lo que yo tenía dentro de mí. Porque si verdaderamente yo hubiera hablado de las experiencias que he tenido con el infierno, con la psiquiatría, y le hubiera explicado a mi familia, porque eso no te escucha nadie. Cuando uno ha tenido experiencias de esas, no encuentra una persona de confianza con la que pueda hablar de ese tema. Entonces siempre lo tuve como ahí en silencio, pero las tuve realmente, Dios sabe que es así. Y entonces, claro, llega un momento ya que uno ya no puede, no sabe cómo. Pero si con ese puntico de luz que Dios me había dejado, pues yo le decía a mi familia, vosotros me veis bien porque me querían dejar de por vida en una clínica. Entonces yo le decía a mi mamá, tú no ves que yo hablo bien contigo, tengo una conversación bien, yo me he recuperado. Aún le decía yo en mi ignorancia, he vuelto a nacer de nuevo. Gracias a Dios, porque el mundo también nombra a Dios muchas veces. Gracias a Dios yo he vuelto a nacer madre. Yo me quiero recuperar, quiero salir de aquí y he tenido trabajo porque estaba trabajando en una empresa que aquí le llaman CET, que son Centros Especiales de Trabajo para personas con minusvalía, porque también tienen una minusvalía, ¿verdad?, por tomar medicación psiquiátrica. Son empresas especiales para recuperar a personas, a pacientes y darles una oportunidad laboral y que puedan desenvolverse un poco, ¿no? Y yo tenía trabajo en aquel entonces y yo lo que quería era salir de allí, hermanos, y recuperar mi trabajo y tratar de luchar, porque yo no dejaba nunca de luchar por querer ser una persona normal. Pero, hermano, esta medicación te anula por completo. Llega un momento que te dejan sedado y ya no eres ni persona, hermano. Y se pierde la sensibilidad, no sientes amor, es que lo que hablábamos antes, no sientes ni el dolor físico, ya es algo muy terrible, hermano. Bien, hermano Jesús, a pesar de esa experiencia que usted nos compartió, pero Dios lo usó realmente en la vida de otro compañero, quien lo volvió a invitar a que visite la casa del Señor, y es ahí donde usted nos compartió que tuvo una hermosa experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Pues como Dios es tan misericordioso, tan bueno, luego encontré otro trabajo. Hacía que no veía una persona, un jefe que tenía yo en la construcción, que también está aquí, se congrega con nosotros, fue quien me invitó, y al lado de su casa me salió un trabajo y lo empecé a ver, hombre Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él empezaba a venir a la iglesia y me llamaba, vente Jesús a la iglesia, que, o sea, me hablaba, trataba de convencerme, yo no, voy a ir otro día, no tengo tiempo, y así, ¿no, mi hermano? Hasta que, bueno, un día pues, venga, vamos, le dije, y pues Dios, bueno, hermanos, y bueno, ya por el camino del coche, de camino a la iglesia, el enemigo no quería que entrara a la iglesia, y yo decía, bueno, eran los demonios, hermanos, que no querían que me llevase. Entonces, en mi mente, ojalá que no haya aparcamiento, decía yo, ojalá que no haya. Y hermano, y no había aparcamiento. Y vámonos, Rafael, le digo, vámonos, que no haya aparcamiento, no va a encontrar aparcamiento. Y bueno, así me trajo un día y entré y bueno, la verdad es que la primera vez duró como 15 minutos o así y me marché. Y otro día me volví a invitar y volví. Y entonces
le doy gracias a Dios porque Dios usó a un diácono de la iglesia. Yo salía mucho, entraba y salía del culto a beber agua, y salía y entraba. Y entonces un diácono de la iglesia me dijo: hermano Jesús, mejor quédese, porque en cualquier momento el Espíritu Santo le puede tocar su vida. Y bueno, hermano, gracias a Dios que obedecí a ese diácono, al que amo mucho, y me pasaron para la fila de adelante. Y yo, bueno, ya pues yo pasé, y allí estuve escuchando la palabra, y bueno, la verdad es que no sé en qué momento, hermanos, una experiencia, la gloria de Dios se derramó sobre ese lugar, sobre mi vida. Era como un fuego tremendo que los hermanos cuando me agarraron, lo digo para la gloria de Dios, y esto es testimonio para nuestro Dios, que cuando me agarraron a mí, la experiencia que contaron los hermanos es que cuando ellos me tocaban se les transmitía a ellos, hermanos. Eso era como una guerra, que se quemaron principados, potestades, y se quemaron allí todos los demonios que habían dentro de mi vida, y realmente que a partir de ese día ya puedo decir que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Estamos en ese proceso de santificación y de limpieza, claro. Al crecer con una familia tan desestructurada, pues uno crece con temores, uno crece con miedos, con inseguridades, pero poco a poco Dios me está levantando en su infinita misericordia, y estamos en victoria, hermanos, muy contentos, y que el Señor nos siga ayudando. Yo cuando veo ahora personas así que van vestidas de negro, jóvenes que empiezan a escuchar esa música, me da mucha pena, y Dios me tiene que dar fuerza. Ya me ha dado alguna oportunidad de predicarle con un heavy, con los hermanos ahí en la calle, y poco a poco Dios también va a sacar gente de ahí, porque muchas personas que escuchan heavy metal y rock y música muy dura, escuchan, le hablas de Dios y no reniegan, hermano. Y yo creo que el mundo necesita a nuestro Señor para salir de esos lugares. Dios tiene pueblo también en esos sitios. Bien, escuchábamos el testimonio de nuestro hermano Jesús Núñez desde España, cómo Dios lo ha libertado no solo de la música, del heavy metal, sino también del mundo de drogas, de alcohol, Belén, y sabemos que para Dios no hay nada imposible, porque Él sigue cambiando y restaurando. Nosotros tenemos también saludos en las redes sociales. Rápidamente vamos a mandar saludos a Berta Escudero, a Jorge Chan, que nos está visitando desde el Movimiento Misionero Mundial Nuevo Horizonte, Sullana. Así es, también nos saluda a esta hora nuestro hermano y nuestra hermana Claudia Chávez. Nos dice: hola, saludos pueblo de Dios desde Houston. Ella reporta sintonía, pero también nos escribe nuestro hermano Gerardo Mariano desde Tehuacán, Pueblo Esto, en México. Así Flora Colonia también nos manda saludos. Lady Diana dice: aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga. Muchos saludos desde Urcos, Cusco. Nosotros extendemos un saludo cariñoso a cada uno de ustedes, y de esta forma también nos despedimos de su programa A Través de la Prédica. El día de mañana estaremos conociendo otro poderoso testimonio, pero programa. Usted quédese con la variada programación de Betel Radio, que en breve estará ya presentando César la Quincho antesala. con Fanny López con la antesala de este servicio de hoy por la noche de nuestra Convención Nacional. Recuerde nuestro lema: predica con responsabilidad y unción. Permiso. Dios le bendiga. La palabra de Dios es la semilla implantada en el corazón del hombre que produce grandes cambios. Esto fue A Través de la Prédica.